Cuando el barón Trump decidió ceder su lugar en primera clase a un anciano de avanzada edad, nadie en el avión anticipaba el sorprendente secreto familiar que se revelaría durante el vuelo. Lo que ocurrió a continuación dejó a todos los pasajeros atónitos. Las luces de la cabina parpadearon levemente mientras los viajeros se acomodaban en sus asientos. La mezcla habitual de ansiedad por el despegue y un leve desorden llenaba el ambiente. Era una mañana fresca en el Aeropuerto Internacional Ronald Reagan de Washington, y el vuelo 365 hacia Newark estaba completamente reservado. Entre la multitud de pasajeros, un joven se sentaba en primera clase, un rostro que muchos reconocieron de inmediato a pesar de su actitud. Era el barón Trump, ahora un adolescente de más de 1,80 metros de altura, sentado tranquilamente junto a la ventana y hojeando un libro de tapa dura. A diferencia de otros en su familia, rara vez aparecía en el ojo público, pero el nombre que figuraba en su tarjeta de embarque atraía atención. Era inevitable que, al otro lado del pasillo, un hombre mayor de alrededor de 75 años entrara arrastrando los pies en la sección económica. Su cabello plateado estaba cuidadosamente peinado, su espalda ligeramente encorvada y su porte de embarque deliberado mientras sostenía su tarjeta en una vieja bolsa de lona de cuero que había visto mejores días. Las miradas seguían al hombre que pasaba. Su chaqueta militar, adornada con parches descoloridos y medallas, contaba una historia de servicio y sacrificio. Algunos murmullaban entre sí, preguntándose sobre su pasado, mientras que otros simplemente admiraban la dignidad tranquila que emanaba de él. Tomó asiento cerca de la parte trasera del avión, encajado entre un hombre de negocios hablador y un niño inquieto, mientras un asistente de vuelo se movía rápidamente por los pasillos, asegurándose de que todos estuvieran sentados y listos para el despegue. Justo cuando la puerta de la cabina se cerró, una ola de tensión recorrió el aire. El anciano, compañero de asiento, se había molestado visiblemente e insistió en que necesitaba un asiento diferente. Mientras el veterano se disculpaba por las molestias, la conmoción atrajo la atención del barón desde su cómodo lugar en primera clase. Observó cómo se desarrollaba la escena, inclinándose ligeramente hacia el pasillo, frunciendo el ceño mientras pensaba. Luego, sin decir palabra, presionó el botón de llamada para un asistente de vuelo. «Disculpe», dijo el barón suavemente cuando llegó. «¿Puedo cambiar de asiento con el caballero de la chaqueta militar?» El asistente de vuelo parpadeó momentáneamente mientras los pasajeros atónitos de primera clase levantaban la vista de sus periódicos y tabletas. Su curiosidad se despertó. La oferta de Trump fue inesperada, especialmente en un mundo donde los privilegios a menudo no eran cuestionados, pero su expresión era seria y su tono no dejaba lugar a la negociación. «Déjame verificar», respondió el asistente, con una nota de sorpresa en su voz, mientras caminaba rápidamente hacia la parte trasera del avión. Mientras el barón se levantaba para agarrar su bolso de mano, los murmullos en primera clase se hicieron más fuertes. Una mujer al otro lado del pasillo se inclinó hacia él. «No tienes que hacer eso. ¿Sabes que pagaste por este asiento?», dijo. Su voz tenía un tinte de confusión. El barón simplemente sonrió y se encogió de hombros. «Algunas personas lo merecen más». Lo que sucedió a continuación cambiaría el tono de todo el vuelo. La azafata regresó momentos después. Su expresión era una mezcla de curiosidad y admiración. «Estaré feliz de cambiarle», informó a Barrón. Su voz llevaba un ligero temblor. No todos los días alguien renuncia voluntariamente a un asiento de primera clase, y mucho menos un adolescente con un nombre que llama la atención. El barón sonrió cortésmente y asintió, agarrando su bolso antes de caminar por el estrecho pasillo. Los pasajeros susurraban mientras pasaba, algunos empujándose unos a otros para confirmar lo que estaban diciendo. Al presenciar que algunos incluso tomaban sus teléfonos con sutileza y capturaban fotos, el barón no parecía afectado por la atención. Su enfoque estaba únicamente en el hombre que ahora estaba sentado cerca de la parte de atrás. Cuando el barón llegó, el veterano lo miró confundido. «¿Estás seguro, joven?», preguntó con su voz curtida pero firme. «No tienes que hacer esto por mí, quiero hacerlo», respondió el barón extendiendo una mano. «Gracias por su servicio, por favor tome mi asiento». El veterano dudó por un momento, como si estuviera debatiendo si aceptar el gesto, pero la sinceridad en los ojos del barón era innegable. Lentamente, el hombre se paró y estrechó firmemente la mano del barón. «Bueno, gracias. Es muy amable de tu parte».
Mientras el veterano se dirigía a la primera clase, los murmullos entre los pasajeros se hicieron más fuertes. Una joven madre en la fila 15 le susurró a su hija adolescente: «Viste que él acaba de rendirse, su asiento». El hombre de negocios sentado al lado del barrón miró hacia arriba, levantando una ceja. «Nunca había visto algo así en un vuelo», murmuró casi para sí mismo. El barrón se deslizó en el asiento económico ahora vacío, ajustando su alta figura para adaptarse al espacio más reducido. Parecía completamente a gusto. Ignorando las miradas dispersas de los demás pasajeros, un asistente de vuelo pasó y discretamente le preguntó si necesitaba algo, pero el barrón simplemente negó con la cabeza y abrió su libro. De nuevo en primera clase, el veterano se acomodó en el lujoso asiento, visiblemente abrumado por la comodidad y la amabilidad inesperada. Se ajustó el apoyabrazos, sus manos temblaban levemente. Un asistente de vuelo se le acercó ofreciéndole una bebida de cortesía y una manta cálida. «Deberías tener este asiento», ella explicó. El veterano sonrió levemente. «Han pasado años desde que me trataron así», murmuró, mirando hacia atrás hacia la sección económica donde el barrón estaba sentado tranquilamente, ahora absorto en su libro. El gesto había sido pequeño en acción, pero monumental en su impacto. Por un momento, la cabina pareció exhalar mientras la tensión del embarque se disipaba. Los pasajeros se acomodaron y el avión se dirigió a la pista. Pero cuando los motores rugieron y el vuelo se elevó en el aire, la historia estaba lejos de terminar. Lo que parecía un simple acto de bondad estaba a punto de dar un giro que nadie podría haber predicho, y luego el veterano habló. El vuelo alcanzó la altitud de crucero, y el suave zumbido de los motores llenaba la cabina. Los auxiliares de vuelo se movían por los pasillos con bebidas y bocadillos, pero la atmósfera no era nada rutinaria. Los pasajeros no podían dejar de mirarse, bailando entre el barrón Trump en la sección económica y el veterano mayor ahora sentado en primera clase. Los susurros de admiración se habían extendido, pero la historia apenas comenzaba a desarrollarse. El veterano se sentó en silencio al principio, sorbiendo su agua y mirando por la ventana. Sus manos descansaban sobre su regazo, el temblor más leve era visible. Y luego, como si lo obligara el peso del momento, se volvió hacia el pasajero sentado a su lado, una mujer de mediana edad con ojos amables. «Tengo que decir algo», comenzó su voz lo suficientemente fuerte para ser escuchada. La mujer lo miró curiosa. «¿Qué quieres decir?» El veterano se inclinó hacia atrás, su voz se volvió más firme mientras comenzaba su historia. «Fue hace décadas durante la guerra de Vietnam. Estaba destinado en el extranjero, lejos de casa, sin apoyo familiar. Había resultado gravemente herido y me habían disparado 2 veces en la pierna. Cuando finalmente llegué a casa, estaba perdido, sin dirección, sin propósito, nada». Su voz vaciló, pero continuó. «Terminé en Nueva York tratando de reconstruir mi vida. No tenía un lugar donde quedarme, apenas dinero suficiente para la comida. Un día, me encontré con un hombre afuera de un restaurante que vio que yo luchaba. Él no solo me dio $1 y se alejó. Se sentó conmigo, escuchó mi historia. Ese hombre era el padre de Donald Trump, Fred». Los ojos de la mujer se abrieron, y algunos pasajeros cercanos que habían estado escuchando sutilmente se inclinaron más cerca. «¿Fred Trump?», ella preguntó. El veterano asintió con la cabeza, su expresión se tornó melancólica. «Sí, no me debía nada, pero se aseguró de que tuviera un techo sobre mi cabeza y un trabajo para recuperarme. Nunca pidió nada a cambio, solo me dijo: sirve a este país, es lo menos que podemos hacer». Nunca olvidaré esas palabras. Por ahora, la conversación había llamado la atención de varios pasajeros en primera clase, y la historia comenzó a resonar en la cabina. La voz del veterano se hizo más fuerte mientras continuaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. «Siempre quise agradecer a su familia, pero nunca tuve la oportunidad. La vida siguió adelante y pensé que el momento se perdió para siempre. Y ahora hoy el nieto de ese hombre me ha dado un regalo que nunca olvidaré». ¿Cuáles son las probabilidades de que algo así suceda en economía? Barron se sentó ajeno al creciente zumbido alrededor del avión. Estaba absorto en su libro, sus largas piernas torpemente escondidas en el espacio estrecho. Pero en primera clase, la revelación del veterano había provocado algo más profundo. Los pasajeros comenzaron a intercambiar miradas. Murmullos de asombro se extendieron como un reguero de pólvora. Uno de los asistentes de vuelo se inclinó hacia el veterano.
¿Quieres que le diga lo que acabas de compartir?, preguntó suavemente. El veterano dudó, y luego negó con la cabeza. No, todavía no. Deja que el chico tenga paz. No necesita saber cuánto significa esto para mí. No ahora mismo. Pero los pasajeros no pudieron contener su asombro. Lo que había comenzado como un simple acto de amabilidad, ahora tenía un sentido de destino, como si el universo se hubiera alineado solo para este momento. Y luego, sucedió algo aún más notable. El veterano se sentó en silencio por unos momentos. Su historia permaneció en el aire como un desafío tácito. Los pasajeros cercanos intercambiaron miradas. Algunos se inclinaron más cerca para compartir sus propios pensamientos en voz baja. El vuelo se había transformado de un viaje de rutina en algo mucho más profundo. Fue el hombre sentado directamente frente al veterano quien rompió el silencio. Tenía unos 30 años con un rostro cansado pero accesible. «Lo siento», interrumpió, dijo con voz firme pero teñida de emoción. «Pero tu historia realmente me llegó. Mi abuelo también sirvió en Vietnam. Él solía hablar de lo mucho que significaba cuando la gente en casa se preocupaba lo suficiente como para ayudar. Escuchar lo que Fred Trump hizo por ti. Bueno, eso también es raro». El veterano asintió y sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Es la pequeña cosa, hijo. La gente no se da cuenta de lo lejos que puede llegar un pequeño acto de bondad». En ese entonces, pensé que mi vida había terminado, pero la generosidad de ese hombre me dio una segunda oportunidad. Al otro lado del pasillo, una madre joven intervino mientras acunaba a un niño dormido en su brazo. «Sabes, mi padre solía decir lo mismo. No era un veterano, pero siempre me dijo que cuando alguien te levanta, aunque sea un poco, lo transmites. Es como una reacción en cadena. Lo que hizo Barron hoy es una prueba de que la amabilidad todavía importa». Los ojos del veterano se suavizaron mientras escuchaba. «Tu hermano tiene razón. Son las pequeñas cosas las que te mantienen con los pies en la tierra cuando todo lo demás parece desmoronarse». En clase económica, Barron notó que algunos pasajeros lo miraban. Sus rostros eran una mezcla de asombro y gratitud. No entendía el contexto completo de lo que estaba pasando, pero ofreció una respuesta educada. Guiñó a una mujer que le sonrió. Su gesto, aunque pequeño, había desencadenado una cascada de reflexiones y conexiones que nadie en ese vuelo podría haber predicho. El veterano se volvió hacia la azafata y dijo: «Sabes, siempre he creído que la gratitud no se detiene solo con la persona que te ayuda, crece. Fred Trump me ayudó a reconstruir mi vida, y he pasado todos los días desde entonces tratando de honrar eso ayudando a otros». Hoy, Barron me recordó esa misión. Es curioso cómo funciona la vida, ¿no es así? El avión pasó por una zona de turbulencia que sacudió a todos levemente, pero el estado de ánimo en la cabina se mantuvo estable. Las conversaciones se sintieron como una catarsis compartida, como si cada persona a bordo estuviera conectada por una amenaza invisible de amabilidad, gratitud y resiliencia humana. Y justo cuando el avión comenzó su descenso, el momento más inesperado de todos ocurrió. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Newark, las conversaciones en primera clase se calmaron. El veterano estaba sentado con las manos cruzadas, mirando por la ventana, sumido en sus pensamientos. A través de la cabina los pasajeros intercambiaron miradas cómplices. Algunos todavía estaban maravillados por el giro inusual de los acontecimientos. Justo cuando el capitán anunció la final, la azafata que había estado escuchando antes se acercó a Barron en clase económica. Se arrodilló ligeramente para encontrarse con su nivel de ojos y habló en voz baja. Quería hacerle saber que el caballero al que le dio su asiento compartió algo extraordinario sobre su familia. ¿Le gustaría escuchar? El Barrón levantó la vista de su libro. Su curiosidad se despertó. Cerró la tapa lentamente. El título era ilegible para quienes lo rodeaban. Seguro respondió simplemente. Su tono era tranquilo pero intrigado. El asistente dudó por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Hace años, tu abuelo, Fred Trump, lo ayudó cuando estaba en su punto más bajo, dijo. Su abuelo le dio un lugar para vivir y un trabajo sin esperar nada a cambio, y hoy hizo algo por él que le recordó esa bondad. Por un momento, Barron no habló. Su expresión permaneció posada, pero sus ojos se suavizaron como si el peso de la revelación se estuviera asentando sobre él. Finalmente dijo, «Eso es algo, ¿no?» La azafata sonrió. «Lo es. Pensé que debería saberlo». Cuando el avión aterrizó, el veterano se preparó para desembarcar ante la mirada de todos. Sorpresa, caminó directamente a la sección económica.
sus ojos escaneando las filas hasta que aterrizaron en Barrón, el joven que ahora estaba de pie para recuperar su bolso. Miró hacia arriba con sorpresa. El veterano extendió una mano. «Joven, quería agradecerte cara a cara lo que hiciste hoy. Me trajo al punto de partida. Tu familia tiene una historia de amabilidad y has llevado eso adelante. Nunca olvides cuánto importan estos momentos». Barrón estrechó su mano firmemente, su voz firme pero tranquila. «No hice nada especial, señor. Usted se lo merecía». La cabina estaba en silencio ahora. Los pasajeros miraban el intercambio desarrollarse con atención. Algunos tenían lágrimas en sus ojos, otros tenían pequeñas sonrisas pensativas. La conexión entre estos dos hombres, generaciones separadas, se sintió como un testimonio viviente del poder de la empatía y la gratitud. Cuando los pasajeros desembarcaron, muchos se detuvieron para agradecerle a Barrón por su gesto. Otros se acercaron al veterano, ofreciéndole apretones de manos y palabras de gratitud por su servicio. El estado de ánimo era diferente a todo lo que alguien había experimentado en un vuelo antes. En la puerta, el veterano se giró una vez más antes de irse, inclinando su sombrero hacia Barrón. «Tienes un buen corazón, hijo. No pierdas eso nunca». Barrón asintió con su habitual reserva. Su actitud se suavizó lo suficiente para mostrar el impacto de las palabras. Mientras caminaba hacia el reclamo de equipaje, sacó su teléfono y escribió un breve mensaje. Dudó y luego presionó enviar. El texto que leyó: «El abuelo habría estado orgulloso de hoy». Barrón, sintiéndose renovado por la experiencia, decidió que quería hacer algo más que un simple gesto. Se comprometió a involucrarse en causas que apoyaran a los ancianos, que a menudo pasan desapercibidos en la sociedad. La historia del anciano había resonado en su corazón, y sentía que tenía la responsabilidad de hacer un cambio positivo. De regreso a casa, el Barrón comenzó a investigar organizaciones que trabajaban con los veteranos y ancianos, buscando maneras de ayudar. Se unió a un grupo local que organizaba actividades recreativas para personas mayores, donde podía escuchar sus historias y aprender de su sabiduría. Cada semana, dedicaba tiempo a visitar hogares de ancianos, llevando consigo libros y juegos de mesa. Pero, más que nada, su tiempo y atención. Los encuentros con el anciano en el avión habían dejado una huella profunda en su vida. A medida que pasaba el tiempo, el Barrón se dio cuenta de que cada conversación que tenía con los ancianos enriquecía su vida de maneras que nunca había imaginado. Las historias de amor, pérdida, lucha y triunfo lo inspiraron a convertirse en una mejor persona y a valorar cada momento con su propia familia. Con el tiempo, el Barrón decidió que quería compartir estas experiencias con un público más amplio. Comenzó a escribir un blog sobre sus encuentros con los ancianos y las lecciones que había aprendido de ellos. Su objetivo era promover la importancia de la conexión intergeneracional y la necesidad de prestar atención a los que nos rodean, especialmente a aquellos que han vivido tanto y tienen tanto que ofrecer. Las historias que compartía resonaron con sus lectores, y pronto su blog ganó popularidad. Las personas comenzaron a compartir sus propias experiencias, creando una comunidad en línea dedicada a la amabilidad y la empatía. El Barrón se dio cuenta de que su pequeño acto de bondad en un vuelo había desencadenado un movimiento mucho más grande, uno que promovía la conexión humana y el cuidado por los demás. A medida que su comunidad crecía, el Barrón decidió organizar eventos en persona, donde pudiera reunir a personas de diferentes edades y fomentar el diálogo. Estos encuentros se convirtieron en espacios donde los jóvenes podían aprender de los ancianos, y viceversa. La sabiduría de los mayores se compartía, y la energía de los jóvenes aportaba un nuevo vigor a las conversaciones. En uno de estos eventos, el Barrón vio al anciano nuevamente, quien había leído sobre su blog y decidió asistir. Ambos se abrazaron, y el anciano le agradeció por continuar la conversación que habían comenzado en el avión. Fue un momento emotivo, lleno de gratitud y reconocimiento. «Nunca subestimes el impacto que tienes en el mundo», le dijo el anciano. «Cada pequeño gesto cuenta. Y tú has demostrado que la amabilidad puede cambiar vidas». Barrón sonrió, sintiendo que la conexión que habían forjado en aquel vuelo había crecido y se había transformado en algo aún más significativo. Ambos sabían que, aunque sus caminos eran diferentes, compartían un propósito común: hacer del mundo un lugar más amable y compasivo. Así, la historia de un vuelo ordinario se convirtió en el catalizador de un movimiento que promovía la bondad y la conexión humana. Barron Trump, a través de su compromiso y dedicación, había demostrado que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia.
y que incluso el acto más pequeño de amabilidad puede tener un impacto duradero.